Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a compartir una serie de reflexiones motivadas por un comentario aparecido en un artículo del diario.es que enlazo debajo. Es un típico artículo en el que unos periodistas, aunque hacen lo mismo otros profesionales de la economía, la sociología, etc., toman unos datos, en este caso del INE, de un estudio denominado Urban Audit, en el que se publica información sociodemográfica por municipio, y los divulgan. En el artículo se muestran gráficos como estos que colgaré por aquí, supongo, después, que hemos visto millones de veces en todas partes. Dos ejes y una serie de puntos sobre los que los autores, y no solo los de este estudio, vierten comentarios de índole causal. Hasta aquí, todo, entre comillas, correcto. Pero me llamó la atención lo que casi parece un comentario al margen, un escolio, cuando dicen literalmente lo siguiente. Hay municipios muy ricos y con poco paro, como Alcobendas, cuya renta está influenciada por el lujoso barrio de La Moraleja, donde, en este caso, la fecundidad es baja. El comentario que me refiero es ese donde dicen que la renta está influenciada por el lujoso barrio de La Moraleja. Fijaos, los autores se han percatado de que aquello que se puede predicar a los habitantes de Alcobendas en función de su renta media, puede estar condicionado por el hecho de que en dicho municipio existe un enclave conocido, La Moraleja, donde reside gente muy rica que sesga dichas medias. En definitiva, han dejado constancia de su desconfianza en una manera de hacer, entre comillas, ciencia cuantitativa, que muchos profesionales, de nuevo entrecomillado profesionales, asumen sin chistar. Este tipo de comentarios, como el que hacen los periodistas de este artículo, la verdad es que son muy infrecuentes. Tanto que, aparte de producir cierta ternura, da a entender que los autores del artículo, y lo digo sin nada de mala intención, no saben lo suficiente, no son pros. Técnicamente se trata de una advertencia acerca de la llamada falacia ecológica, que consistiría en atribuir a los habitantes de Alcobendas, a todos los habitantes de Alcobendas, el comportamiento de la gente rica solo porque la medida de renta es alta. Pero ellos seguramente han estado en Alcobendas y piensan que hay que tener cuidado, y de ahí su comentario. Otros ejemplos de la falacia ecológica conocidos, muy conocidos, inmigrantes y crimen, que creo que es el asunto del artículo clásico donde se acuñó el término este de falacia ecológica. Existía un estudio donde se demostraba, entre comillas, que los inmigrantes tienen una tasa de criminalidad más alta, analizando unos gráficos, unos gráficos similares a los anteriores. A más inmigrantes, más crimen. Pero se argumentaba, en el artículo este en cuestión, que tal vez los inmigrantes tienden a residir en barrios más pobres y donde la criminalidad es mayor. Así que no tiene por qué suceder necesariamente que sean ellos los criminales. Otro ejemplo anteriormente citado es el de esta obra de Durkheim de 1897, El suicidio, donde también se argumenta en términos de promedios y si donde hay católicos hay más suicidios o menos, etcétera, etcétera. La referencia de Durkheim es importante porque nos lleva al siglo XIX, un siglo durante el que se estableció el fundamento ideológico de la cuantificación en las ciencias sociales. Y subrayo la palabra ideológico. Ideológico aquí significa una cosa muy concreta. Significa, cuando tenga que hacer un estudio social con una serie de datos, voy a proceder de cierta manera porque es lo que me enseñaron, es lo que hace todo el mundo, es aquello que si lo hago no me van a despedir ni me van a cuestionar. Además lo voy a hacer de manera rutinaria, natural, sin hacer ningún tipo de distingos, o haciendo los mínimos, que es lo que estamos acostumbradísimos. La nota de los autores del artículo entonces revela que no están enteramente dentro de dicha ideología, que aún se guían por el instinto y la razón, y no solo por la liturgia de la cosa. Fijaos una cosa, volviendo al siglo XIX. La regresión lineal, lo que conocemos como regresión lineal, en cierto modo nació primero del XIX. Es la época de Lagrange, de Laplace y de Gauss que pusieron sus bases. Los mínimos cuadrados los publicó Lagrange en el 1805, creo. Y Gauss alegó haberla usado antes aún. Resultados clásicos de los mínimos cuadrados, como por ejemplo que los estimadores son el umbue, que es un resultado que esencialmente es publicidad de los mínimos cuadrados, está asociado a Gauss, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la regresión lineal propiamente dicha, y su nombre mismo, es de Galton. De Galton creo que es de 1870 y algo, con aportaciones posteriores de Pearson, Joule y otros. En cierto modo, los mínimos cuadrados de Lagrange son un método de análisis numérico, un mecanismo para resolver determinadas ecuaciones que surgen en física, en astronomía, en geodesia, etc. Y durante la mayor parte del siglo XIX existió
una tendencia, un intento por extender este tipo de resultados, este tipo de procedimientos de cálculo a las ciencias sociales, pero que fue muy contestada mucho desde el principio. Hay un tal Keverberg, Keverberg, que advirtió ya que Quetelet fue uno de los impulsores de esa transferencia, ¿no?, de estos resultados que eran pertenecientes a las ciencias duras, a las ciencias sociales, a las ciencias blandas, en 1827 precisamente, que le avisa de los peligros que tiene el extender resultados de la física a entidades, municipios, provincias, etcétera, etcétera, con una enorme variabilidad interna. En la crítica que hizo Keverberg resuena ya la advertencia acerca de los peligros, entre otros la falacia ecológica. Están ahí. Básicamente hay una cita, no sé, igual la subo al blog algún día, de Keverberg, contraviniendo o oponiéndose a los intentos de Quetelet de hacer ciertas operaciones numéricas con censos y tal, donde de cierto modo, y como digo, resuena la falacia ecológica. La falacia ecológica se puede considerar no tanto como un descubrimiento que hizo alguien al repensar, ¿no?, críticamente cómo están aplicando los métodos cuantitativos en las ciencias humanas. La falacia ecológica realmente es una objeción que gente crítica ya hizo sui generis, discursivamente, antes de que se conformase esa ideología de lo cuantitativo en lo que estamos inmersos. Aprender métodos cuantitativos en ciencias humanas no deja de ser de empaparse de esa ideología que acabó imponiéndose. Y podría mencionar mi propia experiencia cuando empecé a ver cómo se operaba, qué cosas hacía la gente, y al principio durante un tiempo me escandalizaba, pero veía a todo el mundo hacer lo mismo y dije, bueno, pues esto es lo que es, esto será la ciencia, digo yo, no sé. Y ya digo, por eso sorprenden tanto comentarios como los de estos periodistas que menciono al principio del vídeo. Es muy interesante la historia de cómo se fueron extendiendo los métodos cuantitativos a las ciencias humanas a lo largo de todo el siglo XIX. Y básicamente, esencialmente, consiste en eso, en conformar una ideología para pasar por encima de las advertencias, de las consideraciones que hacía gente que en el fondo pues simplemente usaba la razón. Eso es todo, esencialmente eso es todo por hoy. Muchas gracias y a ver si saco otro vídeo pronto. Hasta luego.